No recuerdo exactamente cuándo empezó todo, pero sí recuerdo el sonido. No era un grito, no era un animal, era como si la tierra misma estuviera respirando. Mi nombre es Tomás Rivas, tengo 57 años ahora, pero lo que voy a contar pasó cuando tenía apenas 16. Y no es una historia que me contaron. Yo estuve ahí, yo escuché eso, yo lo vi. Y ojalá nunca lo hubiera hecho. El lugar no tenía nombre en los mapas. Nosotros le decíamos el Bajo Seco, aunque no tenía nada de seco. Era un terreno abandonado en el norte, entre montañas deformes y caminos que parecían moverse del lugar. No había señal, no había pueblo cerca, solo una vieja carretera rota que llevaba hasta una casa que nadie quería. Mi padrastro fue quien decidió que nos mudaríamos ahí. Es barata, dijo. Nadie la quiere por supersticiones. Mi madre no discutió. Nunca lo hacía. La casa era de madera, vieja, inclinada como si se estuviera hundiendo lentamente. Tenía un porche amplio, columnas torcidas y ventanas negras que reflejaban cosas raras. No el cielo, no los árboles. Otra cosa. El aire ahí no se sentía normal. Era pesado, húmedo, pero no como selva. Era como respirar dentro de una boca cerrada. Y lo peor, no había ruido. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Nada. La primera noche dormimos todos en la misma habitación. Mi madre, mi padrastro y yo. No por miedo, eso decíamos. A mitad de la noche me desperté. No sé por qué, pero entonces lo escuché. Un sonido profundo, lento, como un latido enorme debajo de la casa. Bum, bum. Pensé que era mi corazón, pero no, porque el ritmo no coincidía. Me quedé quieto, sin respirar, y entonces el piso crujió, no como madera vieja, como si algo, desde abajo, empujara hacia arriba. Me levanté un poco y lo vi. La madera del suelo se hundía y luego volvía a su lugar, como si la casa estuviera respirando. No dije nada esa noche. Nadie lo habría creído. Al día siguiente exploré el terreno. Había un corral viejo, una bodega caída y detrás de la casa algo que no estaba en condiciones normales. Un pozo. Pero no era un pozo cualquiera. Estaba sellado con tablas clavadas desde dentro. No desde fuera, desde dentro. Las maderas estaban hinchadas, negras, y entre las rendijas salía un olor horrible. No era podrido, era viejo, como carne olvidada en la memoria. Me acerqué y escuché algo. No un eco, no agua, un susurro. No entendí las palabras, pero sabía que no eran para mí. Salí corriendo. Esa noche no dije nada tampoco. Mi padrastro impuso reglas, sin razón aparente. No salir después de las 10, no acercarse al pozo, no bajar al sótano. ¿Hay sótano?, pregunté. No respondió, solo me miró, demasiado serio. Eso me dijo todo. Tardé 3 días en encontrarla. La puerta. Estaba en la cocina, pero no siempre. Al principio pensé que era una pared normal, madera vieja, clavada, pero una noche, mientras tomaba agua, vi una línea, una grieta, una puerta dibujada en la pared. La toqué. La madera estaba tibia, no fría como el resto de la casa, tibia, como piel. Empujé, se abrió, y detrás no había escaleras, había oscuridad, pero no oscuridad normal, era espesa, como humo, y desde ahí salía ese sonido. Bum, bum. Cerré la puerta de golpe. Esa noche soñé con algo respirando debajo de mí. Una semana después encontramos al perro muerto. No era nuestro, no teníamos. Era uno que apareció un día y se quedó cerca de la casa. Nunca ladraba, solo miraba, siempre hacia el mismo punto, el suelo. Lo encontramos rígido, seco. No había sangre,
No había heridas, pero sus ojos estaban abiertos, mirando hacia abajo, y su boca llena de tierra, como si hubiera intentado morder el suelo, o como si algo, desde abajo, hubiera entrado en él. No fue de día, fue de día. Eso es lo peor, porque no fue un sueño. Estaba en el corral, arreglando unas tablas, cuando lo escuché. No el latido, otra cosa, un arrastre, lento, pesado, viniendo desde debajo de la casa. Me acerqué. El suelo estaba blando, no lodo, blando como carne. Y entonces se abrió, no completamente, solo una grieta, y desde ahí algo se movió. No vi forma, no vi cara, solo una masa oscura, húmeda, cubierta de algo que parecía pelo o raíces, y un ojo, un solo ojo, abriéndose, mirándome. No era un ojo humano, era profundo, como si dentro hubiera más espacio del que debería existir. Retrocedí. La grieta se cerró. El suelo volvió a la normalidad, pero el sonido se hizo más fuerte. Boom, 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 como si ahora supiera que yo sabía. Esa noche lo enfrenté. «Hay algo abajo», le dije. No se sorprendió, no se enojó, solo suspiró. «No lo mires», dijo. «¿Qué es?» «No lo sé». Mentía. Se le notaba. «¿Por qué compraste esta casa?» Silencio. Luego respondió. «Porque estaba vacía». Eso no tenía sentido, pero entonces agregó algo que me heló la sangre. Antes no lo estaba. No obedecí. Claro que no. Esa misma noche esperé a que todos durmieran. Fui a la cocina. La puerta estaba ahí, más visible que nunca. La abrí. Esta vez había escaleras, de madera, que bajaban muy profundo. El aire era caliente, húmedo. Respiraba. Sí, el aire respiraba. Bajé. Cada paso crujía como si algo debajo respondiera. Cuando llegué abajo, no había paredes. Era una cueva, pero no natural. Las paredes se movían, lentamente, como si fueran músculos. Y en el centro había algo enterrado. No completamente. Algo enorme, cubierto de tierra, pero latiendo. Boom, boom. Y entonces entendí. La casa no estaba sobre la tierra. La casa estaba sobre eso. «No deberías estar aquí». La voz vino de detrás de mí. Me giré. Era mi madre, pero no era ella. Sus ojos estaban negros, completamente. «Mamá, no lo mires», dijo. «Él no quiere que lo mires». «¿Él?» Sonrió, pero su boca se abrió demasiado. «El que respira». Entonces algo se movió en la masa, más rápido, más fuerte. La cueva entera vibró. Y escuché algo más. No latidos, no respiración, palabras, dentro de mi cabeza. «Ya me viste». Caí al suelo. No podía moverme. Sentí algo, subiendo por mis piernas, como raíces, entrando en mí. Grité, y todo se apagó. Desperté en mi cama, de día. Mi madre estaba normal. Mi padrastro, callado como siempre. «Tuviste fiebre», dijo, pero yo sabía la verdad. Porque cuando me levanté, vi mis pies, sucios, llenos de tierra negra, y entre mis uñas, algo pequeño, negro, una pluma. Desde esa noche, ya no era el mismo. Podía escuchar el latido incluso despierto. Podía sentir cuando se movía. Y lo peor, a veces, podía escuchar lo que pensaba. Y no eran pensamientos, eran hambre. Esa misma semana, mi madre desapareció. No hubo rastro, no hubo gritos,
solo tierra en su cama. Y el sonido más fuerte que nunca. Boom, boom, boom. Mi padrastro no lloró, no preguntó, solo dijo algo que nunca voy a olvidar. Ya empezó. Esa noche, la puerta volvió a aparecer, pero esta vez no estaba en la cocina, estaba en mi habitación. Y estaba abierta, y desde dentro, algo estaba subiendo. No abrí la puerta, no esa noche. Me quedé paralizado en la cama, mirando ese hueco oscuro que no debería existir dentro de mi habitación. La puerta no tenía marco, no tenía bisagras. Era como si el aire se hubiera rasgado y dejado ver algo que no pertenecía a este mundo. Y desde dentro, el sonido había cambiado. Ya no era un latido, era un arrastre, lento, pesado, como si algo estuviera subiendo, aprendiendo a moverse en un lugar que no era suyo. Mi padrastro entró de golpe. No se sorprendió. Eso fue lo peor. No preguntó nada, no gritó, solo miró la puerta y luego me miró a mí. No la mires directo, dijo en voz baja. Eso lo despierta más rápido. ¿Qué es?, logré decir. No respondió de inmediato. Se acercó a la puerta, pero no demasiado, como si hubiera una línea invisible que no se podía cruzar. No es qué, susurró, es quién. Se sentó en la silla frente a mi cama. Nunca lo había visto así, cansado, viejo. Esa cosa no estaba aquí cuando se construyó la casa, dijo. La trajeron. Sentí frío. ¿Quién? Los que vivían aquí antes. El aire se volvió más pesado. ¿Por qué? Se quedó callado unos segundos. Luego respondió. Porque pensaron que podían usarlo. Me reí nervioso. ¿Usarlo para qué? Su mirada cambió. Para que les devolviera lo que habían perdido. El arrastre dentro de la puerta se detuvo. Silencio. Un silencio demasiado consciente. No hace tratos, solo toma. ¿Qué toma? No respondió. Pero yo ya sabía, porque recordé a mi madre y la tierra en su cama. Esa noche no dormimos. Nos quedamos mirando la puerta, a oscuras, sin movernos, sin respirar casi. Y entonces salió. No completamente. Primero fue una mano, si es que se le puede llamar mano. Era larga, demasiado larga. Los dedos eran como ramas húmedas, con algo que parecía corteza, pero que se movía. Se apoyó en el suelo, luego otra, y entonces algo empezó a empujarse hacia afuera. No tenía forma fija, era como si estuviera armándose, como si estuviera recordando cómo ser algo. Mi padrastro levantó una escopeta. No dispares, dije. No le voy a disparar, respondió. No sirve. Entonces, ¿para qué la tenía? No pregunté. No quería saber. La cosa se detuvo a medio salir, y entonces giró. No tenía cabeza, pero algo nos estaba mirando. Lo supe, porque sentí ese peso en el pecho, esa presión en la mente, y escuché la voz, no con oídos, dentro. Uno ya es mío. Mi padrastro apretó la arma. No, dijo, no le des más. La cosa se movió, y entonces hizo algo que todavía hoy no puedo explicar. Se dobló sobre sí misma y adoptó una forma humana, pero no correcta, demasiado alta, demasiado delgada. La piel parecía hecha de tierra húmeda y la cara no tenía ojos, solo una grieta que se abrió y de ahí salió un sonido, no un grito,
no una voz, un sonido que hacía doler pensar. Se acercó, no caminando, deslizándose, como si no tocara completamente el suelo. Se detuvo frente a mi padrastro y entonces habló. Esta vez sí con sonido, pero las palabras no salían bien, como si estuviera aprendiendo a usarlas. Dame otro. Mi padrastro tembló. Ya tomaste uno, dijo. No, basta. Señaló hacia mí, no con dedo, con todo el brazo, como si fuera una extensión de algo más profundo. Sentí que algo dentro de mí respondió. Un tirón, un jalón desde el pecho. Caí de cama. No podía moverme. ¡No! Gritó mi padrastro. Disparó. El sonido fue ensordecedor. La cosa no reaccionó, no sangró, no retrocedió. Solo giró lentamente hacia él. Y entonces sonrió. Si eso era una sonrisa. Dos mejor. Todo pasó rápido, demasiado rápido. Mi padrastro dejó caer la escopeta. Corrió hacia mí, me levantó y me empujó hacia la ventana. «Corre», dijo, «no mires atrás». «¿Y tú?». No respondió, solo me empujó más fuerte. Caí afuera, me levanté, corrí, pero no llegué lejos porque lo escuché. El sonido, no del latido, no del arrastre, un grito, el de mi padrastro, y luego silencio. No me detuve, no podía, no debía. Corrí hasta el camino, hasta que el amanecer empezó a romper la oscuridad. Y entonces El sonido desapareció. Volví al mediodía. No sé por qué. Tal vez porque no tenía a dónde ir. La casa estaba ahí. Igual, tranquila. Demasiado tranquila. Entré. No había puerta en mi cuarto. No había grieta. No había nada. Solo la cama, vacía. Fui a la sala, a la cocina. Nada. Pero cuando llegué al lugar donde estaba la puerta, la sentí. No la vi, pero estaba ahí, como una presión en el aire, como algo esperando. Bajé la mirada, el suelo estaba húmedo y había marcas, como si algo hubiera sido arrastrado hacia abajo. Fui al pozo. No sabía por qué, pero lo sabía. Las tablas ya no estaban. El agujero estaba abierto, negro, profundo, y desde dentro no había sonido, nada, silencio total. Me acerqué, miré, no vi fondo, pero vi algo más, movimiento, muy abajo, como si algo estuviera acomodándose, descansando. Y entonces escuché la voz, suave, lejana, pero clara. Aún no. Retrocedí, caí al suelo y entendí. No había terminado, solo se había llenado. Por ahora, pasaron los años, muchos. Nunca volví, nunca hablé de eso. Intenté olvidarlo, pero no se puede olvidar algo que sigue dentro de uno, porque a veces, en la noche, sigo escuchándolo. El latido, lento, lejano. Boom. Y a veces despierto con tierra en las manos o con las uñas negras. Y una vez, solo una vez, desperté con una pluma negra pegada al pecho. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando regresé. Sí, regresé. Después de 40 años. No sé por qué. Tal vez porque sentía que me llamaba. El lugar ya no era el mismo. La casa ya no estaba. Solo ruinas. Pero el pozo seguía ahí, abierto, esperando. Me acerqué, más viejo, más cansado, y miré dentro. Esta vez
Sí vi el fondo, y lo que vi no era tierra, eran formas, cuerpos, muchos, demasiados, unidos, deformados. Como si algo los hubiera absorbido. Y entre todos ellos vi una cara, mi madre, y otra, mi padrastro. Y entonces todos abrieron los ojos al mismo tiempo y hablaron con la misma voz. Ya es hora. Sentí el tirón otra vez, más fuerte, más profundo, como si algo quisiera terminar lo que empezó. Y entonces entendí. Nunca escapé, nunca me fui. Solo me dejaron ir para volver, para traer más. No sé cuánto tiempo tengo. No sé si esto que escribo alguien lo leerá, pero si lo haces, escucha. Si alguna vez llegas a un lugar donde la tierra se siente viva, donde el silencio pesa, donde los animales no se acercan, vete, no te quedes, no escuches, porque si lo escuchas, si sientes ese latido, ya es tarde, porque eso no vive en la tierra, vive debajo, esperando, respirando, contando. Y cuando deje de respirar, cuando el sonido se detenga, eso significa una cosa, que ya no está abajo, está arriba, buscando. Y si alguna noche escuchas un latido que no es tuyo, no respires, no te muevas, no pienses, porque eso puede oírte. Y si te encuentra, no te va a matar. Eso sería misericordia. Te va a usar, como usó a los demás, como quiso usarme a mí, como tal vez ya empezó a hacer contigo. Porque ahora que terminaste de leer esto, dime algo. ¿Estás completamente seguro de que ese sonido no viene de debajo de ti? No sé si lo que voy a contar fue real, o si algo de mí nunca salió de ese lugar. Han pasado casi 10 años, pero hay noches en las que todavía lo escucho. No es un recuerdo, no es un sueño, es un sonido. Y siempre empieza igual, como si algo, muy lejos, estuviera golpeando desde adentro. Esto no pasó en un rancho, pasó en una zona industrial abandonada, a las afueras de una ciudad que ya nadie menciona. Un lugar donde antes había fábricas, movimiento, ruido, y luego, nada. Cerraron todo. Dicen que fue por quiebra, otros dicen que por algo que encontraron bajo tierra. Yo no sabía nada de eso cuando acepté el trabajo. Mi nombre es Adrián. Tenía 22 años entonces y necesitaba dinero. Un amigo me contactó con un tipo llamado Morales. No era empresa formal, solo trabajos de mantenimiento, limpieza, revisión de estructuras viejas. Es fácil, me dijo. Solo revisar un depósito viejo, ver si se puede recuperar o si hay que sellarlo. Pagaban bien, demasiado bien para lo que era. Ahí fue donde debí sospechar. Llegamos un lunes por la mañana. Éramos 3, Morales, yo y un señor mayor llamado Esteban. El sitio estaba rodeado por una malla metálica rota, oxidada. Había letreros viejos de peligro tirados en el suelo. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. No había pájaros, no había viento, nada. Y en el centro del terreno había una estructura, un depósito cilíndrico enorme, de concreto, sin ventanas, solo una puerta metálica, cerrada, con cadenas. Antes de acercarnos, lo escuché. Un golpe, suave, lejano. ¡Tum! Miré a Morales. ¿Escuchaste eso? No respondió, solo caminó más rápido. Esteban se detuvo.
Eso no estaba antes, murmuró. ¿De qué? Antes de que cerraran todo esto. Morales rompió el candado. La puerta rechinó al abrirse. El aire que salió no era aire. Era denso, pesado, como si hubiera estado atrapado demasiado tiempo. Y tenía un olor, no podrido, no químico. Era como metal mojado, pero viejo, antiguo, como si ese olor no perteneciera a nuestro tiempo. Adentro estaba oscuro, pero no completamente. Había una luz tenue, azulada, que no venía de lámparas, venía de abajo. El suelo tenía una rejilla metálica y debajo había algo, un espacio profundo, muy profundo. Es un tanque, dijo Morales. Almacenaban líquido aquí. Pero eso no tenía sentido, porque no había tuberías, no había válvulas, nada. Solo ese hueco y ese sonido. Tum. Más fuerte ahora. Me acerqué a la rejilla. Miré hacia abajo. No vi fondo, pero vi movimiento. No algo claro, no forma, solo algo desplazándose en la oscuridad. Y entonces, el sonido cambió. Ya no era un golpe. Era como si alguien estuviera respirando dentro de agua. Esteban me jaló del hombro. No mires tanto, dijo. ¿Por qué? No respondió. Solo señaló el suelo. Había marcas. No huellas, no eran de botas, ni de animales, eran arrastres, como si algo hubiera sido movido desde la rejilla hacia la puerta, y luego de vuelta. Nos quedamos, no sé por qué, tal vez por el dinero, tal vez porque ya era tarde. Dormimos en una oficina vieja al lado del depósito. A medianoche, el sonido empezó otra vez, pero esta vez más cerca. No venía del depósito, venía de las paredes, como si el lugar entero estuviera conectado. Me desperté, pero no abrí los ojos, porque sentí algo, un peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Intenté moverme, no pude, y entonces escuché algo, una voz, no con palabras, con intención. Baja. Abrí los ojos, no había nadie, pero la puerta estaba abierta. No sé por qué caminé hacia ahí, no lo decidí, solo fui. La puerta estaba abierta, el aire era más caliente y el sonido era constante. Bajé la mirada, la rejilla estaba abierta. No vi cuándo empezó, solo ya estaba ahí. Algo subiendo, lento, pesado. No tenía forma fija. Era como si estuviera hecho de partes, demasiadas y ninguna correcta. Se detuvo justo debajo de mí, y entonces algo se abrió. Un espacio, como una boca, pero sin dientes. Y de ahí salió un sonido, no fuerte, pero imposible de ignorar. Ya. ¡Sal de ahí! Era Esteban. Corría hacia mí, pero no llegó, porque el suelo se movió. La rejilla vibró y algo salió, no completamente, solo suficiente. Algo lo agarró. No vi qué, pero lo jaló. Rápido, demasiado rápido, y desapareció. No hubo grito, no hubo sangre, solo silencio. Morales no corrió, no gritó, solo miró. Ya despertó, dijo. ¿Qué es eso? No sé, mentía, pero ahora ya no se va a quedar ahí. Morales me miró. Este lugar no almacenaba líquido, dijo. Almacenaba algo más. ¿Qué? Algo que encontraron cuando cavaron. ¿Y lo dejaron aquí? No pudieron sacarlo. ¿Por qué? Su respuesta todavía me persigue, porque no estaba completo.
El sonido no paró. La estructura empezó a vibrar. Las paredes se agrietaron. Y entonces lo vimos. No desde abajo, desde arriba, en el techo. Algo se movía, como si estuviera probando los límites. Y entonces cayó. No tenía forma, no completamente, pero había partes humanas, demasiadas, brazos, piernas, rostros, todos deformes, todos vivos y todos mirando. No recuerdo cómo escapé, solo sé que corrí y que no miré atrás, pero antes de salir escuché algo, no un grito, no una voz, un pensamiento dentro de mí. Falta uno. Ahora han pasado años, pero a veces, en lugares cerrados, escucho ese sonido, tum, y siento algo, como si estuviera debajo, esperando, y cada vez suena más cerca, porque creo que no escapé, creo que algo salió conmigo y no ha terminado. Todavía no, porque anoche, mientras intentaba dormir, sentí algo bajo la cama, moviéndose, respirando, esperando, y entonces escuché esto, muy claro, muy cerca, ya casi.